Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 6, donde estudiamos las misiones mundiales para alcanzar al mundo para Cristo. En esta ocasión estudiaremos el paso número 2. Esta lección se titula Los pioneros de las misiones y vamos a ver 3 puntos muy importantes. En el primer punto vamos a estudiar al apóstol Pablo como el misionero a los gentiles. En el punto número 2 vamos a ver los pioneros de la época moderna. Y en el punto número 3, algunas reflexiones importantes. Comencemos con el primer punto, estudiando al apóstol Pablo, el misionero a los gentiles. ¿Y qué dice Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, sobre el llamado y envío de Pablo y Bernabé como misioneros? Vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver 3 puntos muy importantes. En primer lugar, estaba Pablo Bernabé ministrando al Señor. Quiere decir, estaban ocupados sirviendo al Señor en su iglesia. Además, ellos estaban ayunando. Quiere decir que estaban ocupados en su vida espiritual. Entonces viene el llamado. ¿Y cómo es este llamado? Pues hay 2 actores que intervienen. Por un lado, el Espíritu Santo y la iglesia. Entonces, un misionero tenía el llamado de Dios y el respaldo de su iglesia. Muy importante, no cualquiera se puede proclamar misionero. Necesita el apoyo de la iglesia por guianza del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando está sirviendo al Señor en su iglesia y cuando está ocupado en su vida espiritual. En Hechos 26, del 12 al 18, Pablo, estando preso, dio su testimonio personal ante el rey Agripa. ¿Cómo explicó su llamamiento? Según el versículo 16. Vamos a leer todo el contexto. En el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, aquí Pablo está relatando su vida antes de su llamamiento. A continuación, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí Pablo está relatando su conversión. Y en los otros versículos dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y en estos versículos Pablo está narrando el propósito de su llamamiento. En resumen, Pablo explica su llamamiento hablando de cómo era su vida antes de ser llamado, cómo fue su conversión y cuál es el propósito de su llamamiento. Ahora, ¿cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo en los versículos 17 y 18 que hemos leído, donde habla del propósito de su llamamiento? Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Claramente en el versículo 17 nos dice que Pablo es llamado a predicar a los gentiles. Y en el versículo 18, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan a la luz y poder de Dios y tengan vida eterna. ¿Y podemos decir que esto es el llamado de cada misionero? Claro que sí, porque sin Cristo
todas las personas viven en tinieblas controladas por Satanás. Está condenada por sus pecados y no se da cuenta porque es ciega a su situación actual y las consecuencias eternas de su pecado. ¿Y cómo toman las personas sin Cristo este mensaje? Pues les resulta ofensivo. Es incómodo para ellos escuchar el Evangelio. Pero Pablo no fue intimidado por las personas ni por el mismo rey, sino que aprovechó su audiencia ante el rey. Vamos a ver cómo aprovechó él esa situación. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuisteis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vemos en el discurso de Pablo que aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio de salvación pese a que está detenido. Como vemos en el versículo 29 al final, él está encadenado. Pero no importa la situación en la que te encuentres, siempre debemos compartir el evangelio de salvación. ¿Y por qué Pablo habló al rey de esta manera y con tanta confianza? Pues simplemente porque Pablo confiaba en Jesús, no en las situaciones. Y así como en esta situación, Pablo tuvo otras más. Típico del ministerio de Pablo es lo que le sucedió en Iconio. Leamos Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la reacción a la predicación de Pablo? Creyó una gran multitud, judíos y griegos. ¿Qué sucedió después en el versículo 2? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, los judíos que no creyeron pusieron a los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. ¿Cómo respondieron a esta oposición? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. A pesar de la oposición, ellos hablaron con denuedo y confiaron en el Señor. Claro, a nadie le gusta la oposición, pero su confianza estaba en el Señor. ¿Cuál fue la reacción de las personas? Versículos 4 y 5. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. ¿Cuál fue la reacción? Muy violenta. Hubo una división y otro grupo quiso atacarlos, a tal punto que quisieron apedrearlos. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces Pablo huyó a la ciudad vecina a seguir predicando. No tuvo temor por la oposición que también allí se pudo levantar. Él continuó con el propósito para el cual Dios le había llamado. Ahora Pablo está predicando en Listra y Derbe. La misma cosa sucedió en Listra, aunque peor. Vamos a ver qué pasó en Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Recuerdas? Iconio es donde quisieron apedrearle y él huyó a Listra y Derbe. Pero ahora, estando en Listra y Derbe, vinieron los de Iconio. ¿Qué hicieron? Persuadieron a la multitud y esta vez sí cumplieron lo que habían querido hacerle allá. Esta vez apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Aún así, ¿qué hizo después de tanta oposición? Podríamos decir, no, pues ya te pasó lo peor. Pablo huyó, se fue lejos, abandonó el propósito para el cual Dios le había llamado. No es así. Vamos a leer.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó Pablo y entró en la ciudad. ¿A qué ciudad? Donde lo habían apedreado. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo habían apedreado en Listra. Entonces Pablo volvió a entrar a la ciudad y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Recuerdas de dónde habían venido estas personas para apedrearlo? Pablo continuó su predicación y regresó a predicar a la ciudad donde lo amenazaron y de donde habían venido a apedrearle. De esta forma, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo animó a los cristianos a seguir en la fe a pesar de las dificultades. Y finalmente Pablo terminó constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, cumplió el propósito de su llamado. Resumiendo lo que ha ocurrido en el ministerio de Pablo, en cada pueblo muchos creían, pero después hubo oposición. Aún así, Pablo y sus compañeros siguieron adelante y en cada lugar dejaron nuevos creyentes que formaban una iglesia. Al pasar de nuevo por Listra, Iconio y Antioquía, no se quejaron de las injusticias sufridas ni tenían temor, sino que su preocupación era de animar y exhortar y enseñar a los nuevos creyentes. También nombraron ancianos en cada iglesia. La meta es la misma hoy: establecer iglesias que puedan autosostenerse con líderes maduros cuya autoridad final sea la Biblia. ¿Qué lección o ejemplo podemos sacar de la vida de Pablo? Te animo a que puedas compartirlo en los comentarios de este video. Ahora veamos el punto número 2, los pioneros de la época moderna. Vamos a hablar de uno de ellos, de Charles Thomas Studd. Pues esta persona nació en una familia rica, fue considerado el mejor deportista de Inglaterra en 1833 y estando él estudiando, respondió al llamado de Dios, renunció a su fortuna para ser misionero. Este hombre viajó a China, India y finalmente a África, donde comenzó a evangelizar en el Congo. Studd dijo: algunos prefieren vivir al lado del sonar de las campanas de la iglesia. Yo prefiero vivir trabajando en una tienda de rescate a 1 metro del infierno. En otras palabras, algunos prefieren estar cómodos en sus iglesias. Studd decía: yo prefiero rescatar las almas del infierno. Y otra frase también de él dice: Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos para que todo lo que vea sea a la luz de la eternidad. Ahora, tal vez Dios no lo llamará a ir tan lejos como Studd, al África, pero la gran comisión es para cada creyente. ¿Y qué está haciendo usted con su vida que producirá fruto para la eternidad? ¿Está evangelizando a alguien? ¿Está discipulando a alguien? ¿Quién es esa persona a la que usted está discipulando? Pues si no lo está haciendo, te animo a que uses los libros del Discipulado Nueva Vida en Cristo. Los links te los voy a dejar en la descripción para que los puedas descargar de la página oficial, o puedes usar estas lecciones de discipulado para compartirlas con alguien, con la persona con la que estás discipulando, y luego compartir o comentar lo que están aprendiendo. Si sientes tal vez que Dios te está llamando a algo más grande, pues te animo a que converses con el pastor de tu iglesia. Ahora, en el tercer punto, vamos a ver algunas reflexiones finales, frases que han dicho algunos misioneros y que nos van a impactar muchísimo. La primera frase: Dios solo tuvo un hijo y fue misionero. Esto lo dijo David Livingstone, un misionero a África. Y esta frase trae una enseñanza muy importante. Algunos padres sueñan en sus hijos que sean médicos, ingenieros, abogados o que alcancen un nivel económico que les permita tener una comodidad. Pero cuando deciden ser misioneros o pastores, a veces se oponen porque no son sus sueños.
Y debemos tener en cuenta que Dios ofreció a su único hijo como un misionero para traer las buenas nuevas. Así que nunca seamos de tropiezo para ellos. Si es su decisión y es el llamado de Dios, pues nunca debemos oponernos. Por otro lado, otra frase dice, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Lo dijo Hudson Taylor, misionero a China. Y a veces podemos pensar que la gran comisión es una opción. No, mi estimado oyente, es un mandato. Tenemos que predicar el evangelio. Tal vez no seamos grandes evangelistas que llenemos estadios completos, pero allí al compañero de trabajo, al amigo de oficina o por donde vayamos, siempre tratemos de compartir el evangelio de salvación. Es nuestro mandato. Finalmente, tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora a ti te toca preocuparte por los demás. Esto lo dijo Warren Wiersbe. Estimado oyente, la palabra de Dios ha llegado a ti porque alguien más compartió contigo y antes de él y antes de él. Y para que la palabra de Dios llegara a nuestros oídos, hubieron personas que sacrificaron su vida, arriesgaron su vida para que llevaran el evangelio y tú y yo podamos escucharlo el día de hoy. Así que, mi estimado oyente, ¿quién compartió el evangelio con usted? ¿Puedes recordar quién fue la primera persona que te habló de Cristo y del Evangelio de Salvación? De la misma forma, ¿alguna vez has dado gracias por los pioneros valientes que con fe y sacrificio llevaron el Evangelio a su país y su comunidad? Si tú has pensado en ellos, pues ellos pensaron llevar el Evangelio hasta ti para que cada uno de nosotros continuara llevando el Evangelio por todos lados. Y ese es un trabajo que tú y yo como cristianos tenemos que cumplir. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a memorizar Hechos capítulo 26, versículo 18. También lee Hechos capítulo 8 al 14, un capítulo por día, y ora para ser obediente a Dios y compartir el Evangelio. Y si es la voluntad de Dios, ser un misionero. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos.